Bueno, Luis, ¿te parece si empezamos? Cuando guste. Bueno, bienvenidos a todos. Estimo que el resto de los inscritos irá entrando con el tiempo. Así que, Luis, como corresponde, te doy la palabra y si querés arrancar vos, así nos das una bienvenida desde el ministerio. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Esperemos se vayan terminando de sumar la gente. La verdad que no sé si estará Pablito y cuál es la dimensión de la conexión, pero bueno. Gracias en primer lugar a Diego, en nombre de Diego, Pablo, bueno, la subsecretaría de Educación y Trabajo. Este tipo de cursos y capacitaciones son muy importantes para nosotros, así que bueno, gracias a CASAFE también por esta capacitación y esta, digamos, introducción, ¿no es cierto?, que nos va a servir de mucho para nosotros y para los chicos. Así que, bueno, de mi parte, agradecerles, insisto en esto, y bueno, esperamos poder tener el mejor diálogo y que esto sea un inicio para en un futuro seguir trabajando con este tipo de comunicaciones y capacitaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a los profes por tener la predisposición para conectarse. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, desde CASAFE, la verdad que estamos muy contentos de poder tener esta posibilidad de interacción junto con el Ministerio y poder tener esta charla con todos los docentes que se están presentando hoy. Básicamente contarles que este curso va a tener 3 jornadas. Hoy es la primera, la segunda... me van a ayudar los chicos con las fechas. Soy un poco olvidadizo con el tema. El Y 4 de junio. es un encuentro presencial después, Federico, también. Ok. Sí, son 3 fechas que vamos a hacer a través de esta modalidad y luego hacemos un cuarto encuentro, pero ya presencial, pero bueno, cuando esté habilitado ya estemos todos listos como para poder salir a encontrarnos. Fede, perdón que te Sí, sí. interrumpo. Nada, quería pasar las fechas siguientes de los próximos talleres. El segundo taller es el 4 de junio, de junio próximo. Uh-huh. El tercer taller sería el 11, el otro jueves 11 de junio. Perfecto, gracias, Sebas. La temática que vamos a tratar es todo el tema de fitosanitarios. CASAFE es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Somos una asociación sin fines de lucro, una asociación de empresas, de las empresas que no solamente producen, sino que investigan y desarrollan productos fitosanitarios en Argentina. Y a su vez, disculpen, formamos parte de una institución a nivel internacional que se llama CropLife, donde trabajamos, y el objetivo de la Cámara y de la asociación es fomentar que los fitosanitarios se usen responsablemente. Nosotros no fomentamos que se usen los fitosanitarios, sino que fomentamos que se usen de manera responsable. Y como tal, este curso va a apuntar a eso, a dar conocimiento de lo que son los fitosanitarios y cómo utilizarlos de manera responsable. En el día de hoy vamos a ver algunas cuestiones, vamos a hacer una introducción, sobre todo a lo que es la toxicidad de los productos, y contarles algunas cuestiones de cómo se usan responsablemente. En el segundo taller vamos a profundizar, vamos a hablar de los equipos de protección personal, de cómo se debe interpretar y leer una etiqueta, qué es una cámara biológica y demás. Y en el tercer encuentro
vamos a hablar de la tecnología de aplicación, de cómo debe aplicarse los productos bajo buenas prácticas, y vamos a tener también la participación de la gente del Ministerio de Producción y Ambiente, nos va a contar un poco también sobre la legislación que hay en Salta respecto al tema fitosanitarios. Así que la modalidad que nosotros que vamos a llevar adelante es nosotros vamos a, los profesores que van a ser Sebastián Blanco, María, que va a dar básicamente en el día de hoy. Después el segundo taller va a estar María Sol Muñoz Jimena Rojo Brizuela, y también Sebastián Blanco. Y el tercer taller voy a estar yo. Y cerramos la puerta. Y bueno, lo que vamos a hacer es las preguntas que ustedes vayan teniendo a medida que vamos haciendo las disertaciones. Ahí usted, no sé si pueden ver abajo, en cada uno de sus pantallas, hay unos cuadraditos que como si fuese está el del chat, y al lado hay otro que dice Q y A. Ahí ustedes tienen que acceder y poder hacer las preguntas, y nosotros al final de la charla vamos a tratar de leer todas sus preguntas y tratar de responder todas sus preguntas. De todas maneras, van a tener el mail nuestro para que puedan ir respondiendo dudas que hayan quedado posterior a esta charla y que no haya sido y que no las hayamos respondido. Así que, Sebas, te dejo la pantalla, te dejo la posibilidad de dar esta capacitación, así que adelante. Si les parece, apagamos las cámaras, Luis, y le damos el paso a Sebastián. Bueno, muchas gracias, Fede. Agradecerles de mi parte a todos los que se hicieron un tiempo para compartir con nosotros hoy esta capacitación con CASAFE. Así que bueno, para nosotros es siempre un gusto poder compartir lo que nos apasiona y de lo que sabemos un poquito, que es sobre el uso responsable de los fitosanitarios, esta herramienta tan importante para la protección de los cultivos, ¿no? Tenemos que alimentarnos y algo fundamental para poder tener buenos alimentos es cuidarlos y que puedan estar en la mesa de todas las familias. Así que ese es nuestro objetivo. Voy a compartir la pantalla para poder compartir mi presentación. Bueno, la charla de hoy, como bien dijo Federico, se llama Uso Responsable de Fitosanitarios, o hablemos del uso responsable de fitosanitarios. Pero para empezar a hablar de esto... Sí. Perdón, Seba. Te propongo que para disminuir el ancho de banda que ocupe, que apagues la cámara, así Perfecto. En todo caso, al final la volvemos a habilitar para las preguntas y el cierre. Sí, ¿ahí lo hice? Sí, perfecto. No, está bien. Lo iba a hacer y arranqué y bueno, quedó prendida. Nada, les decía que hoy vamos a hablar sobre el uso responsable de los productos fitosanitarios, pero para empezar a tocar el tema y hablar sobre estos productos, en los cuales muchos ya tendrán algo de conocimiento y otros no tanto, tenemos que ver cuál es la importancia de los fitosanitarios. Y para saber esto, arrancamos con una pequeña estadística que muchos conocerán y que ya la habrán visto en diferentes presentaciones. Tal vez no sea la primera presentación que vean este dato, pero es importante volver sobre esto. Para dentro de unas 3 décadas, para el año 2050, se estima que va a haber 9.000 millones de habitantes. No sé si lo saben, pero hoy tenemos cerca de 7.000 y pico millones de habitantes. Ese pico es bastante más de lo que suena, ¿no? Pero bueno,
nos faltan cerca de unos 1.500, 2.000 millones de habitantes en el mundo todavía para el año 2050. ¿Qué tenemos que incrementar para ese momento? Obviamente, un montón de recursos y dentro de ellos el alimento, ¿no? Lo que decía al principio, la productividad agrícola para poder sostener y para poder estar al alcance de todas las familias de manera accesible, tenemos que aumentar el rendimiento año tras año 1,75% en los campos. Los que trabajan en el campo o han estado alguna vez en la actividad agrícola saben que no es para nada sencillo incrementar los rendimientos año tras año, por más que sea 1%, 0,5%, no es nada, no es tarea sencilla, inclusive algunos años tenemos una merma en el rendimiento por alguna cuestión contraria a una adversidad, puede ser plaga, lo que sea. Después tenemos este otro gráfico que nos muestra, para tener una noción de de los recursos disponibles. En el año 50 teníamos cerca de media hectárea por persona para que, ¿no?, en promedio a nivel mundial, para que esa persona tenga todos los recursos que necesita. Hoy, año 2020, fíjense cómo disminuyó ese recurso por persona, ¿no? Menos de la mitad de lo que había en el año 1950. No quiere decir que desapareció, sino que hay más gente, más personas, perdón, y hubo que repartir esos mismos recursos que es el suelo, ¿no? Y lo que decía hoy, si además le sumamos el calor excesivo y precipitaciones, lluvias excesivas, esa producción que tenemos que lograr para el año 2050 es, bueno, no fácil de lograr, pero ustedes estarán preguntando ¿cómo hacemos entonces para alimentar a todas las personas en el año 2050? Bueno, esta será su pregunta, ¿no? ¿Y ahora quién podrá alimentarme? Yo les voy a contar qué nos da esperanza para el año 2050. Se llaman agrotecnologías, ¿no? Paquete de agrotecnologías que, por otro lado, nos han permitido preservar más de 500 millones de hectáreas, como dice la imagen. ¿Qué significa que me han permitido preservar más de 500 millones de hectáreas? Que, por ejemplo, en el año 75, el rendimiento promedio del maíz, nos vamos al maíz, tenemos 3 cultivos, nos vamos al maíz, el rendimiento promedio era de 2,9 toneladas por hectárea, y hoy, en promedio en el mundo, se alcanzó los 5,6 toneladas por hectárea. ¿Esto qué significa? Un incremento en la productividad del 92%, del año 75 a hoy. ¿Qué se logró con ese incremento en la productividad? Que no tengamos que avanzar sobre 163 millones de hectáreas para cultivar y para tener esa cantidad de alimentos que necesitamos hoy. Otra cuestión muy diferente y que se puede discutir en otro ámbito es la redistribución de esos alimentos, etcétera, etcétera, pero es una cuestión de política. Nosotros nos dedicamos a la producción de alimentos puntualmente y logramos este incremento en la productividad gracias a ese paquete que se llama agrotecnología, entre los cuales están fertilizantes, estudios genéticos, mejoramiento de semilla y, por supuesto, las herramientas que hablamos al principio, que son los fitosanitarios. Estas herramientas que son los fitosanitarios tenemos que usarlas dentro de las buenas prácticas agrícolas, las conocerán. Han venido las buenas prácticas agrícolas a organizarnos y a generar alimentos más saludables y a cuidar los recursos naturales. Básicamente los 3 puntos que buscamos digamos, trabajar en las buenas prácticas agrícolas es, por un lado, la seguridad de las personas, de aquellos que trabajan en el campo, los operarios, productores, profesionales, etc. Buscamos conservar el medio ambiente, sabemos que los recursos que tenemos hoy no son nuestros, por más que tengamos el título de propiedad, que hayamos comprado el campo, que lo hayamos heredado, eso no es nuestro, va a quedar para las generaciones venideras, por lo tanto tenemos que no solo devolverle tal cual lo recibimos, sino en mejores condiciones, ¿sí? Y la tercera pata que apunta a las buenas prácticas es la seguridad alimentaria. Todo lo que sale del campo, de la chacra, de la finca, llamémoslo como querramos,
tienen que ser alimentos aptos, de la mejor calidad, no solo organoléptica, no solo de color, sabor, tamaño, sino que tiene que tener la seguridad que me permita que un chico en un hogar pueda alimentarse de una fruta, verdura, y que le sirva para crecer sano y fuerte, ¿no? Bueno, las buenas prácticas a nivel país se están trabajando, como verán, entre múltiples instituciones públicas y privadas de toda la Argentina, a través de la red de buenas prácticas agrícolas. Esto que les estoy mostrando es un trabajo mancomunado que se dio en llamar Red de Buenas Prácticas Agrícolas, dentro de la cual, por supuesto, tiene un gran rol CASAFE, con toda la información y el apoyo a la temática de las buenas prácticas. ¿Qué busca las BPA en cuanto al uso de los fitosanitarios? Bueno, disminuir el riesgo debido a su uso, ¿no? Si tenemos toda la información que se requiere, podemos disminuir el riesgo debido al uso de los fitosanitarios a través de recomendaciones de buenas prácticas. Pero si yo hablo de riesgo, a más de uno le va a surgir alguna que otra duda. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el peligro? ¿Son lo mismo? Es una terminología que muchas veces nos suena muy parecida. ¿El riesgo qué es? Es la probabilidad que tiene un peligro de acontecer, de producirse un efecto adverso, ¿no? En condiciones específicas. Entonces, esa probabilidad de que suceda un peligro en condiciones específicas es lo que llamamos riesgo. Y por otro lado, vamos a ver qué es el peligro, ¿no? Vamos a hacer como una pequeña comparación para entender esto. La peligrosidad es algo con el potencial de causar daño, como dice la imagen, ¿no? Viene intrínsecamente con el elemento que vayamos a utilizar. En el caso del auto es el elemento más sencillo de ejemplificar. ¿Qué pasa si salgo a la ruta manejando a 100 km por hora, como indica el cartel, 80 km por hora, dependiendo en qué zona esté? ¿Y qué pasa si salgo a 160 kilómetros en el hielo? ¿Qué pasa con el riesgo en cada situación? En la primera situación el riesgo es bajo, en la segunda se dispara notablemente el riesgo con lo que ello significa, ¿no? Riesgo no solo para el conductor del auto, sino el riesgo para terceros. Una máquina de afeitar, si la uso correctamente frente a un espejo, con toda la paciencia y el cuidado. Y si se me ocurre decir, no, voy a agarrar esta máquina y voy a buscar un oso y los voy a afeitar. ¿Qué pasa con el riesgo? Con mi riesgo, ¿no? Aumenta un poquito, se dispara. Y lo mismo sucede con un secador de pelo. Si voy a secarme el pelo con un calzado frente al espejo. Y en cambio, ¿qué sucedería si estamos en verano y digo, no, tengo mucho calor, mejor me voy a secar el pelo adentro de la bañera, ¿no? Ahí el riesgo también, estamos viendo claramente, se dispara. Entonces, el peligro está siempre, no podemos cambiarlo. En el caso de conducir un auto, tiene su peligro, pero el riesgo disminuye debido al uso del cinturón de seguridad. Lo mismo sucede cuando estamos en contacto con electricidad. Estamos cambiando un foco, tenemos el peligro, pero el riesgo disminuye por los usos de la protección. Y los agroquímicos también son peligrosos, tienen un peligro, ¿no? Que si usamos correctamente, ya sea el equipo de protección, leemos la etiqueta y usamos las recomendaciones seguimos las recomendaciones, reducimos el riesgo drásticamente. Por un lado esto, el equipo de protección personal. Por otro lado, las condiciones climáticas tienen que ser tenidas en cuenta al momento de hacer una aplicación, los momentos del día adecuado, que puedan tener una aplicación correcta. Si hacemos esto en el mediodía, vamos a tener seguramente algún problema por altas temperaturas, evaporación, etcétera, etcétera. Y lo más importante es la lectura de la etiqueta, donde está toda la información. Entonces la conclusión es que no existen productos inocuos, sino formas seguras de utilizarlos. Esto de formas seguras es el riesgo que nosotros llevamos casi al mínimo, casi a cero, siguiendo todas las recomendaciones del uso responsable de fitosanitarios. Por otro lado viene lo que es la percepción del riesgo.
porque cuando hablamos de este tema que es el riesgo, vamos a tener gente que tiene excesivo miedo, excesivo cuidado con estos productos, y por otro lado tenemos gente que trabaja diariamente y que podemos decir que se relaja a veces trabajando y usando estos productos. Entonces vamos a ver qué es la percepción del riesgo. Si vemos esta estadística de profesionales sobre diferentes usos de productos y actividades, los profesionales han hecho en base a estudios esta estadística donde los vehículos, motocicletas, por ejemplo, están en el puesto número 1 de riesgo. Y en el puesto número 20, por ejemplo, han colocado lo que es energía nuclear, ¿no? Ese tipo de energías. Ahora, cuando estas actividades se las preguntamos o vemos qué piensan las personas que no tienen la información que tenían estos científicos, estos investigadores, vemos cómo cambia totalmente la percepción del riesgo, ¿no? Esto de los accidentes nucleares, que estaban en el puesto 20 por los especialistas, pasa al puesto 1, por lo que piensa el ciudadano común, o sea, yo, ¿no? Yo, ustedes, los que no tenemos tanta información al respecto, se genera un cambio total de la realidad. Lo mismo pasa con, por ejemplo, accidentes de tránsito. Una cosa es el riesgo real, que es bastante elevado, y otra cosa es la percepción del riesgo nuestra, que aparece como un pequeño círculo, porque la percepción para nosotros es mucho menos de lo que realmente es el riesgo. Al contrario de lo que sucede con los ataques terroristas. Para nosotros, o a través de una estadística o un estudio, se determinó que la gente cree que los ataques terroristas son realmente, tienen un gran riesgo, y en base al riesgo real, identifica como un pequeño círculo, digamos que este riesgo no es tal. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los pesticidas, que están, varios productos están acá representados con árboles, arbolitos, según su tamaño es el riesgo. Entonces vemos al de mayor riesgo, que es el fumar, y allá abajo vamos a ver con un cuadradito pesticidas, que son los fitosanitarios, que tienen un riesgo mucho menor de lo que la gente lo considera. Esto de la percepción del riesgo nos puede jugar en contra de dos maneras, como decía al principio. Aquellos que tienen excesivo miedo por falta de información, obviamente no es bueno no tener una noción real de qué pasa con estos productos. Y por otro lado, tampoco es bueno que el productor o que el operario que está trabajando piense que estos productos son agua bendita, digamos, que no tenga ningún tipo de recaudo ni de precaución al momento de usarlos. Entonces, para eso me sirven, por ejemplo, estas capacitaciones, para eso me sirve estar informado, para no irme ni de un lado ni del otro de la percepción del riesgo. Bueno, este es un breve concepto de lo que es un plaguicida fitosanitario, cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento de las plantas. Estos productos los habrán escuchado con infinitas definiciones, como fitosanitarios, agroquímicos, plaguicidas, tienen un montón de nombres. Nosotros los llamamos fitosanitarios, son todos estos que vemos acá, herbicida, insecticida, acaricida, ¿no? Son muchos, están formulados o compuestos por un principio activo, que es lo que químicamente se detecta o se descubre primero, se investiga, el principio activo que tiene la acción sobre el insecto, sobre la maleza, para controlarla, pero muchas veces este principio activo no se puede mezclar tan fácilmente con el agua, no es miscible con el agua de manera sencilla, por eso se crean las formulaciones en las cuales son sustancias auxiliares que van a ayudar a la mezcla y, como dice ahí, a la entrega del producto a la planta, ¿no? Las formulaciones pueden ser tanto sólidas como líquidas. Las sólidas pueden ser solubles en agua, pueden ser insolubles en agua, tienen todos esos códigos de las formulaciones, pueden ser líquidas, también solubles o insolubles en agua.
Los fitosanitarios son productos que tienen una amplia gama de orígenes. Por eso vamos a mostrarles, en este caso, uno de los orígenes de los productos fitosanitarios, el origen natural, ¿no? De vegetales y natural de los minerales. Estos productos se utilizan para, en el caso de sulfato de cobre, como un fungicida para hongos, y en el caso de nicotina, piretro, son insecticidas naturales que provienen de las plantas. Así como también tenemos fitosanitarios de origen biológico, el famoso Bacillus thuringiensis, digo famoso porque tiene un amplio uso. Hoy en día se lo está usando, hoy en día, hace muchos años se lo usa para el control de larvas de mosquito, se lo está utilizando para combatir el dengue, abamectina, espinosad. Estos tres productos derivan de fermentaciones de bacterias que por lo general están en el suelo, y a nivel industrial se generan grandes fermentaciones y se obtienen estos productos que son de origen biológico. Y por otro lado tenemos los productos fitosanitarios, de síntesis química, que son un poquito más conocidos y son de los que más se habla, porque también por otro lado son los más viejitos, los más usados. Algunos de ellos han sido descubiertos o patentados hace cerca de 50 años, así que por eso son de los que más se hablan, pero estos productos que vemos recién, los biológicos y los naturales, son de amplio uso hoy en día. Tenemos toda la cadena de gestión responsable de los fitosanitarios. Pero vamos a arrancar por lo que corresponde, que es la investigación y el desarrollo de estos productos antes de pasar a lo que es el manejo integrado de las plagas, de los cultivos y el uso responsable propiamente dicho. La investigación y desarrollo de estos productos está compuesta por varias etapas. Acá la representamos en 4 etapas, donde la primera es la química. ¿Qué se busca en esta primera etapa, que es la investigación y desarrollo químico? Buscar el ingrediente activo, la formulación, hacer la síntesis y optimizar esa síntesis de un producto que tiene que ser eficaz en el control de esa plaga y tiene que, por otro lado, poder, eficaz y que se pueda producir en masa. Esta primera parte, la química, para poder concretarse, para encontrar esa molécula que yo necesito que sea eficaz, tengo que investigar sobre 159.574 moléculas, ¿no? Lleva todo un proceso hasta encontrar la molécula adecuada. Esa es la primera parte. Después viene la parte, cuando ya encontramos la molécula, hicimos la formulación, viene la investigación biológica, en laboratorio, en el invernáculo, con pequeñas plantas, en situaciones controladas, se verifica que ese producto sea efectivo. Después vienen las pruebas a campo, y en paralelo a esto se van haciendo pruebas de toxicología y de ecotoxicología para ver el posible impacto de, mutagénesis, carcinogenicidad, teratogénesis. Todo este tipo de estudios se realizan, ya sea también en el medio ambiente, qué impacto puede tener, y todo esto lleva un tiempo aproximado de 11,3 años. Es decir, que en síntesis un fitosanitario no se empieza a investigar hoy y se lo tiene en el mercado a los 3 meses o a los 6 meses, sino que lleva muchos años hasta asegurarnos que no tenga un impacto negativo, no tenga consecuencias, daños colaterales en el ambiente, siempre y cuando se lo use correctamente. Obviamente, si usamos mal cualquier tipo de herramienta, vamos a tener consecuencias negativas. La integración con el plan de manejo de cultivos, ¿no? Este es el primer paso antes de pasar al uso responsable fitosanitario, y lo conocemos como manejo integrado de plagas. ¿Qué buscamos con este MIP o manejo integrado? No depender en primera instancia de los fitosanitarios, no ir como principal herramienta al uso de los fitosanitarios, sino como primera instancia usar un control mecánico, un control biológico con insectos, lo que vimos al principio, Beauveria bassiana, que son estos hongos entomopatógenos, el control químico, viene por último, pero primero son control cultural, mecánico, biológico, entre otros, hacer rotaciones de cultivos,
Y por último, voy al uso de los productos fitosanitarios. ¿Qué tengo que hacer antes de aplicar? Hice toda la serie de usos de manejo integrado de plagas y voy a usar un fitosanitario al final. Antes de aplicarlo tengo que hacer un monitoreo de mi cultivo para saber si la plaga no solo está en el cultivo, sino que está en la cantidad necesaria que me va a justificar a mí hacer una aplicación. Si esta plaga no se encuentra en la cantidad necesaria, no se va a justificar hacer una aplicación. Entonces tenemos el ejemplo de esta chinche, que se la conoce en el campo comúnmente como chinche de los cuernitos. Acá vemos una media chinche que podríamos considerar como un punto general o de equilibrio, ¿no? Si encontramos esta media chinche por metro cuadrado, vamos a decir, ok, estamos en un punto de equilibrio, no hace falta hacer una aplicación. ¿Cómo sabemos qué cantidad de insectos va a necesitar una aplicación? Bueno, esto se hace en base a protocolos de poblaciones de plaga que realizan los especialistas y que nos recomiendan cuando la plaga llega a determinada cantidad por metro cuadrado o por porcentaje, etcétera, se recomienda hacer una aplicación. Entonces en nuestro monitoreo vimos que teníamos media, 1, 2 chinches. Todavía no se recomienda hacer aplicación según los especialistas, pero los especialistas nos dicen que cuando tengan 3 chinches por metro cuadrado hagan la aplicación. Ok, este punto lo llamamos umbral de daño, umbral de aplicación. Es el momento en el cual el productor, el operario sabe que tiene que hacer el control de esta plaga. No antes y no después. ¿Sí? Si estamos haciendo control antes, podemos estar tirando producto al ambiente en vano y gastando producto. Y si lo hacemos después, nos vamos a encontrar con un daño económico. Este sería más o menos el gráfico del avance de la plaga. Cuando tenemos la acción de manejo, baja drásticamente la población, vuelve a subir, y cuando llegamos nuevamente al umbral, hacemos la aplicación y vuelve a descender esa población. Ese sería más o menos los recaudos que teníamos que tener para hacer una aplicación. El uso responsable. El uso responsable tiene un montón de puntos a desarrollar, que ya lo vamos a hacer en los 3 módulos, pero para una aplicación eficiente tenemos que tener por lo menos estos 4 puntos bien en claro. Elegir correctamente el producto significa saber que en el mercado hay un montón de fitosanitarios específicos para plagas específicas, no usar el más genérico, el que mata más insectos, por ejemplo, sino saber que hay especificidad en los productos. Determinar la dosis apropiada y respetarla. Hay que respetar la dosis que me indica la etiqueta, que eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Seleccionar el momento adecuado de la aplicación y hacer el correcto mantenimiento de la máquina calibrándola. Otro paso fundamental es tener todo lo que sean legislaciones provinciales y también nacionales bien en claro, bien aprendidas y respetadas. Una de ellas es la del carnet de aplicador profesional, que en muchas provincias se exige, se realizan cursos de capacitación. En Salta, el año pasado se estaban haciendo los cursos de capacitación, que es una parte importante para formar a aquel que va a hacer la aplicación del fitosanitario. ¿Cómo me entero de la dosis que voy a aplicar en un cultivo? Tengo por un lado la información que me da la etiqueta, que es la que tengo que respetar siempre y seguir en primera instancia porque es la que se mantiene actualizada. Cuando yo compro un producto, puede que el fabricante haya modificado esa etiqueta hace muy poco, entonces voy a tener la información actualizada. Por otro lado tengo la guía fitosanitaria, que es ese libro que se ve en el centro, que es una recopilación de todos los marbetes o etiquetas de los productos que forman parte de las empresas socias de la Cámara de CASAFE, y por otro lado la receta fitosanitaria. Volviendo a la guía fitosanitaria, hoy en día la podemos descargar de forma gratuita de internet, la podemos bajar al teléfono en forma gratuita y es un medio fácil para acceder a la información. Podemos, por otro lado, hacernos un usuario en la página de CASAFE, también de forma gratuita. Estamos accediendo a la información. Del lado derecho de su pantalla veíamos lo que decía receta fitosanitaria o receta agronómica de aplicación. Tenemos receta agronómica de expendio, de compra. Es un documento que está recomendado y firmado por un ingeniero agrónomo profesional matriculado en su provincia.
este ingeniero agrónomo nos va a firmar la receta, ya sea de expendio, de compra, como también la receta agronómica de aplicación, que, vuelvo a aclarar, en algunas provincias se está aplicando y en otras se está comenzando a implementar. Hoy no vamos a hablar de etiquetas, es un tema que da para toda una charla y mucho más, pero como yo voy a hablar un poquito de lo que son las prevenciones o qué hacemos en caso de una posible contingencia o daño a la salud con un mal uso, un accidente, les voy a mostrar simplemente esa gotita roja que está al pie de casi todas las etiquetas, está esa gotita roja con ese teléfono, que es un 0800. Y ese 0800 es un número gratuito del Centro de Toxicología de Rosario, se llama TAS. Puedo llamar en cualquier momento que tenga algún tipo de accidente. Con lo cual es muy bueno tener este número bien a mano, escribirlo en otro lado, en la casilla de almacenamiento de los productos, saber que podemos contar con este número de teléfono. ¿Qué hacemos en caso de un posible accidente? ¿Qué primeros auxilios tenemos que tomar? Conseguir, como decía, la ayuda telefónica inmediata, llamamos al TAS. ¿Qué nos va a pedir ese médico del TAS de manera automática también en el momento del llamado? Nos va a empezar a hacer consultas respecto a qué producto usamos, ¿no? Principio activo, qué concentración tiene, cómo sabemos toda esa información. O tenemos una excelente memoria o podemos tener el marbete a mano al lado del teléfono para ir indicándole al médico qué usamos, con qué nos intoxicamos, qué nos derramamos o qué se derramó mi compañero. Bueno, socorrer al paciente con mucho cuidado para que no nos intoxiquemos nosotros. Lo que dije del marbete, si la temperatura desciende, abrigarlo, siempre sin sobrecalentarlo. Y algo que es muy importante, que genera dudas a veces, es el tema del vómito, ¿no? Por ahí la persona ingirió accidentalmente una pequeña cantidad de fitosanitario. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Le inducimos al vómito? ¿No le inducimos al vómito? Bueno, lo que se recomienda siempre es no inducir al vómito, porque en su mayoría los fitosanitarios están formulados, como vimos al principio, ¿no? Formulados con diferentes auxiliares, y uno de ellos son los solventes, y en su mayoría tienen solventes en base a hidrocarburos, y esto puede generar una broncoaspiración y una neumonitis química. No soy médico, no me voy a poner a detallar cuestiones de salud, pero esta es la conclusión a la cual llegan los médicos con los solventes en base a hidrocarburos. Por lo tanto, no se recomienda inducir al vómito. Si la persona vomita espontáneamente porque su organismo se lo pide, dejar que esto suceda. Con relación al traslado, algo muy importante que pocas veces se tiene en cuenta, es recostarlo sobre el lado izquierdo del cuerpo con la cabeza ligeramente hacia atrás, para de esa manera facilitar la respiración y evitar la broncoaspiración. ¿Qué va a hacer una persona que se intoxicó hace unos minutos y que tenga algún malestar? Va a tomar la posición fetal, ¿no? El famoso, se va a hacer como una bolita, y de esa manera, al tener una reacción de vómito espontáneo, puede broncoaspirarse, o puede tener una situación no muy práctica para vomitar. Bueno, ¿qué nos puede pasar también en el mal uso o un accidente con un fitosanitario? Una salpicadura en el ojo. Para esto, en casi todos los depósitos tenemos duchas y lavamanos y lavaojos de fácil acceso para este tipo de contingencia, pero muchas veces estamos en el medio del campo, muy lejos de los depósitos, y es importante tener a mano siempre estas pequeñas duchas oftalmológicas que la podemos llevar en un bolso o en un pequeño botiquín de campaña. Estos son dos medidas importantes que podemos tener en el botiquín, dos medicamentos importantes. Una cuestión a resaltar es nunca automedicarse, nunca tomar la determinación de aplicar uno u otro medicamento. Por ejemplo, se sabe que en algunos campos tiene en el botiquín atropina, que es un medicamento que
lo más probable es que el médico se la suministre, en el caso de una intoxicación, pero para eso el médico estudió una cantidad de años importante y sabe cuáles son las dosis, etcétera, etcétera, cosa que si no somos médicos no la vamos a saber, por lo tanto no tenemos que nosotros tomar la decisión de aplicar atropina. Lo mismo con el carbono activado o con leche de magnesia. ¿Qué hace el carbono activado? Bueno, por lo general se suministra después de que la persona haya vomitado o que no tenga mucho contenido en el estómago. El suministro de carbono activado en un pequeño vasito con agua ayuda a absorber los contaminantes a nivel intestinal. Y la leche de magnesia lo que hace es reforzar esa excreción de contaminantes por medio de, bueno, en el caso de la leche de magnesia es un purgante muy fuerte y ayuda a la excreción, ¿no? Bueno, hablamos de toxicología. Dijimos toxicidad varias veces. ¿Cómo representamos eso en un marbete de un fitosanitario? Lo hacemos con estos colores, con estos 4 colores, del verde al rojo. El verde es el banda 4, se le dice banda, ¿no? Es la clase toxicológica. El producto banda roja son los más tóxicos y los verdes son los menos tóxicos. Todos tienen su toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Bueno, es la cantidad inherente de una sustancia de causar un daño a un organismo vivo. Y cuando decimos de una sustancia, estamos hablando de un fitosanitario. Siempre que hablemos de toxicidad nos estamos refiriendo a un agroquímico, a un fitosanitario, a un producto radioactivo, no sé, a productos de esta naturaleza, o un producto tóxico puede ser una taza de café. Si yo hoy a la mañana, en vez de tomarme una taza de café, me tomé 5 tazas en un minuto, porque estaba un poquito ansioso por la charla, ¿no? Tenía muchas ganas de darle la charla, entonces me tomé 5 tazas en un minuto. Obviamente que esa cantidad de producto me va a generar una reacción adversa en mi organismo, voy a tener un efecto de toxicidad. ¿Cómo representamos la toxicidad en una etiqueta de un fitosanitario? Ya dijimos que por la banda de color y por este parámetro que se llama DL50, dosis letal media, ¿no? Que es la cantidad de producto que controla o mata a la mitad de la población. Se representa por, de la población en estudio me refiero, ¿no? En el caso de cuando se hacen estudios en insectos, plantas, la cantidad de producto que controla la mitad de esos organismos se le llama DL50. Se representa por miligramos de producto fitosanitario sobre o por el kilogramo de peso vivo de la persona que esté en posible contacto por un accidente. En el caso de un banda rojo, de un producto banda roja, esta DL50 ronda los 5 miligramos por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 80 kilos, hoy gracias a la pandemia, al COVID, tengo un poquito más de 80 kilos, bueno, suponiendo que tenga 80, lo multiplico por 5, me va a dar algo así como 400 miligramos de fitosanitarios con los cuales yo me estaría intoxicando. ¿Un chico de 20 kilos se intoxica también con 400 miligramos? No. Multiplicamos 20 por 5, me va a dar 100 miligramos. Es decir que tiene una gran importancia el tamaño de la persona, el peso, ¿no? Para que la dosis tenga una u otra repercusión en la salud. En el caso de un producto banda verde, la DL50 es de 5.600 miligramos por kilogramo. Entonces una persona de 80 kilos, multiplicado por 5.600, me da casi medio kilo de fitosanitario que necesito para intoxicarme. Fíjense la diferencia de 400 miligramos con casi medio kilo. Y esta es una tablita que me identifica las DL50 de un montón de productos de uso cotidiano, de uso doméstico, y por eso hoy hacía el ejemplo con el café. Tenemos, por ejemplo, la teobromina, que está allá donde se ve la tablita de chocolate, de una L50 de 950. ¿Qué quiere decir? Comparada con el glifosato que tiene 5.600. Quiere decir que la teobromina es muchísimo, casi 5 veces más tóxica que el glifosato. Al tener una DL50 más baja, quiere decir que el producto tiende a ser más tóxico. A medida que nos vamos hacia el fondo de la tabla y nos ubicamos, por ejemplo, en la toxina botulínica, que tiene 0,001 miligramos por kilogramo, quiere decir que
es extremadamente, altísimamente tóxica en comparación por ejemplo, lo que estamos viendo, el glifosato o el etanol, que tienen 7.000 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Así como los medicamentos, el paracetamol tiene 2.400 miligramos por kilogramo de L50, ¿qué quiere decir? ¿Que son muy tóxicos, que no hay que usarlos? No, que hay que usarlos de la manera correcta, siguiendo las indicaciones de la etiqueta, siguiendo las recomendaciones del profesional. Si lo hacemos de esa manera, no tiene que haber ningún tipo de inconveniente. El riesgo químico, por lo general, lo representamos de esta manera. ¿Qué quiere decir E por T? E quiere decir exposición y T, toxicidad. Entonces, el riesgo es igual a la exposición por la toxicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando sin equipo de protección personal, no estoy aplicando, simplemente estoy abriendo un bidón, pienso que tengo un riesgo bajo, y al lado está mi compañero con el equipo de protección personal, pero está aplicando, no suponiendo, ahí está sosteniendo el envase, pero suponiendo que está aplicando con la mochila. ¿Cuál de los dos está expuesto? Obviamente el que está a la derecha, ¿no? El que no tiene equipo de protección personal. Entonces, en ese caso, el riesgo es altísimo, ¿no? Por eso hacemos la formulita esta de el riesgo es igual a la exposición por la toxicidad. Si llego a estar expuesto, va a depender de la toxicidad del producto. Si es un producto banda amarilla, voy a tener más riesgo que si estuviera expuesto a un producto banda verde, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Y uno de los temitas que estaba en el temario es el límite máximo de residuo. Es importante comentar qué significa esto, porque muchas veces, o en algún caso, no hemos enterado de residuos de fitosanitarios en frutas y verduras. Es importante saber que la concentración, que el límite máximo de residuo es la concentración máxima permitida del fitosanitario expresada en miligramos por kilogramo. A nivel mundial está el Códex de la FAO, que nos proporciona una planilla con múltiples alimentos y límites máximos permitidos. Y a nivel nacional es el SENASA quien determina cuál es el límite máximo de diferentes fitosanitarios en diferentes alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el SENASA me indica que el límite máximo para un determinado alimento es 0,05, y la determinación del laboratorio me dice que tiene 0,01, está muy por debajo del límite máximo de residuo, con lo cual no implicaría riesgo a la salud al consumirlo a lo largo de toda la vida, ¿no? Eso está estudiado y está avalado científicamente. Las estadísticas de intoxicaciones en Argentina son más o menos estas que vemos acá. Si prestan atención van a ver que el 41% de las intoxicaciones que recibió, en este caso el TAS de Rosario, año 2016, son de medicamentos, ¿no? Casi la mitad de las intoxicaciones provienen de sustancias de medicamentos. Y el 12% vienen de plaguicidas. Pero ¿qué pasa con este 12%? La plaguicidas se lo engloba, se lo mete a fitosanitario y a domisanitario. Entonces, ¿qué es el domisanitario? Es el producto que usamos en la casa cotidianamente para el mosquito, para la cucaracha. De ese 12% de plaguicidas, el 74% corresponde a domisanitarios, el 26% a fitosanitarios. Entonces, de intoxicaciones por fitosanitarios, del global corresponden el 3,12% del total. Eso es el porcentaje de intoxicación por fitosanitarios. La evolución de las clases toxicológicas registradas en la Argentina, hoy vimos cómo variaban los colores en las etiquetas de las clases toxicológicas. Fíjense que siempre los bandas verdes prevalecen sobre las bandas más tóxicas, como pueden ser los amarillos o los bandas rojas. Y después tenemos lo que es la evolución de uso de los fitosanitarios según la clase toxicológica. Y también ahí vamos a ver una prevalencia de las bandas verdes sobre prácticamente un tipo de banda toxicológica que no se usa más, que es el banda roja, únicamente para algún producto específico como el fosfuro aluminio, que es un gas que se usa para desinfectar granos, no dejar residuos. Y después el resto, en su mayoría, son productos banda verde. Este es otro dato que nos ayuda a comprender el avance
del desarrollo de los fitosanitarios. En el año 60 se necesitaban cerca de 10 kilogramos por hectárea, era la dosis, y hoy cerca de 10 gramos por hectárea es lo que se usa actualmente. Hablamos de la exposición, ¿no? Hace un ratito. Riesgo lo relacionamos con la exposición. ¿Qué tipo de ingreso podemos tener? ¿Qué vías de ingreso podemos tener en el cuerpo? Tenemos 4. La oral, la absorción dermal, o sea, por la piel, y la inhalatoria. La oral, obviamente, se refiere a el consumo de un alimento, de alguna bebida, que esté contaminada por estar manipulando un producto fitosanitario y al mismo tiempo estar tocando, agarrar un sándwich, agarrar una bebida y después ingerirla. La contaminación o el accidente más común es el de tipo dermal. ¿Por qué? Por falta de uso de equipo de protección personal, ¿no? Si tuviéramos el equipo de protección personal, no nos vamos a encontrar con este tipo de incidentes. Y otro tipo de contaminación puede ser la inhalatoria, también por no usar máscaras protectoras en el caso que el producto me lo indique. No todos los fitosanitarios me van a exigir el uso de una máscara respiratoria. Y por último tenemos otro tipo de vía de ingreso, son 4 vías de ingreso dijimos, pero se ven 3. La cuarta sería la ocular, que no siempre se le presta la atención que merece. Estamos haciendo una preparación, tenemos el traje puesto, tenemos los guantes, botas, pero muchas veces se sacan la máscara y dicen, no, voy a ver mejor para ir vertiendo el producto y haciendo la mezcla. Y esto es un error, porque una pequeña gotita salpica, ingresa en el ojo, puede tener una gran absorción y es otra de las vías de ingreso. Dijimos que la más común es la dermal. De todas las áreas del cuerpo, se sabe que el órgano más grande del cuerpo es la piel, y dentro de la piel tenemos zonas de mayor y menor absorción. No toda la piel del ser humano absorbe de la misma manera. Entonces, en el ranking se ubica la zona genital como la zona de mayor absorción, y esto es algo a tener mucho cuidado cuando se trabaja sin equipo de protección personal. Para descansar se sientan encima de un bidón de 20 litros que está salpicado, que está sucio. Son todas medidas irresponsables y que puede generar una absorción en el cuerpo. La segunda zona de máxima absorción es la zona de la cabeza. Tenemos los canales auditivos, el cuero cabelludo, absorbe un montón. Y también, desgraciadamente, es una de las zonas que menos se protege, por esto que decía al principio, para buscar erróneamente una mayor visibilidad o pensar que se respira mejor sin la máscara, pero todo es una cuestión de costumbre y de uso del equipo de protección. El uso del PP. Usar solo lo que corresponde, no reemplazar la máscara por un pañuelo, no reemplazar el equipo de protección por una camisa que pensamos que es gruesa. Lo mismo pasa acá con la señora, que le dijeron, señora, usa un tapaboca antivirus. La señora se puso lo que le parecía. Lo mismo el señor, que era fanático de la naranja, ¿no? Tenemos diferentes usos inadecuados, esto siendo un poquito actuales con el problema que estamos teniendo mundialmente con el COVID. Pero un poco en chiste, un poco en serio, pasa mucho en el campo con la protección de los fitosanitarios. Se tiende a reemplazar lo que se piensa que me puede llegar a proteger, como por ejemplo una camisa de grafa común de uso diario, una camisa de grafa de campo, que son, la verdad, que muy resistentes, son gruesas, muy duras, pero que no están pensadas y fabricadas para repeler un producto fitosanitario y para protegernos del mismo. Al contrario, si nos derramamos o se va impregnando producto en esa camisa, por supuesto que vamos a tener ese producto mayor contacto con la piel. Vamos a tener la camisa que constantemente está en contacto con la piel. Lo mismo pasa con las máscaras, se improvisan, como dije, con pañuelos, con bufanda, con lo que se nos ocurre. Así como un soldador tiene su equipo de protección personal, y es algo común de ver, un aplicador de productos fitosanitarios también tiene su equipo de protección personal, conocido como EPP o EPI, equipo de protección individual.
vemos este que estamos observando en la foto, es un equipo de 3 piezas, tiene la máscara, tiene un máscara con gorra, tiene un buzo, un pantalón. Después vamos a ver parte por parte el traje. Está compuesto de la siguiente manera. El delantal que me ayuda a reforzar lo que es la protección al momento de la carga más que nada. Si voy a hacer una aplicación y voy a hacerlo con una mochila, ese delantal, una mochila pulverizadora, ¿no? Ese delantal va en la espalda para proteger, se lo puede sacar y poner en la espalda perfectamente. El gorro impermeable o capucha me protege la cabeza, el cuello, una protección bastante amplia. En algunos casos, como le decía, la etiqueta me va a indicar que use esta semimáscara que estamos viendo en el interior del gorro impermeable. Esa semimáscara, en algunos casos va a usarla y en algunos casos no. Algún producto me va a decir. Sí, Perdón, perdón. perdón pero recordá que toda la parte de PP lo íbamos a ver en la próxima clase. Perdón. Tenés razón. Esta parte la vamos a ver en la próxima presentación. Sí, sí. La tenía acá por error. ¿Qué no se debe hacer durante la preparación del caldo de aplicación de los productos fitosanitarios? No producir un trasvase o sobrantes, no hacer el famoso fraccionado del fitosanitario, que por lo general no vamos a un comercio especializado a buscar un recipiente graduado y con todas las medidas de protección, sino que tomamos la primera botella de gaseosa que nos quedó de la reunión familiar, que está vacía, y lo fraccionamos ahí al fitosanitario. Con lo cual estamos provocando un riesgo altísimo, que que venga una persona que desconozca ese tipo de fraccionamiento que hicimos, y si es un menor, ese riesgo se incrementa mucho más. Al momento de hacer una carga también del producto, acá vemos lo que decía hoy, no se usa no se usa la máscara, no se usa guante, no se usa, perdón, ningún tipo de protección ocular en el caso de salpicaduras. Perdón. En el caso de que vayamos a comer en el campo, porque lo tenemos que hacer, estamos en el medio del campo y tenemos que alimentarnos al mediodía, en diferentes momentos del día cuando estamos trabajando, pero no hacerlo al lado de los bidones, donde hacemos la carga, con las manos sucias, o estar fumando mientras que manipulamos los productos fitosanitarios. Esta es otra foto que nos muestra a alguien que está con una camisa, improvisando lo que para él es un equipo de protección personal y un sombrero que es, la verdad, muy, muy interesante, muy lindo, pero para hacer la aplicación no nos ayuda a proteger la cabeza, el cuero cabelludo, que habíamos dicho que es una zona de mayor absorción. Vemos a una persona que prácticamente no tiene nada en los pies, y esto es una reflexión que nos dice que al principio nos ponemos el equipo y después nos vamos sacando y vamos quedando de esta manera por esto que vimos al principio de la percepción del riesgo. Creemos que el producto puede tener menos riesgo por la experiencia que tenemos en el campo, pero los accidentes ocurren en cualquier momento. Después de la aplicación es importantísimo lavar la máquina, por ahí no con esta cantidad de agua, pero con una hidrolavadora, mantener la máquina en condiciones de limpieza correcta, lavarnos correctamente con jabón la cara y las manos, siempre, no solo en el momento que nos hayamos intoxicado, que hayamos entrado en contacto con un fitosanitario, sino después de hacer una aplicación, hacer esta práctica de asearnos y lavarnos con jabón y con agua. ¿Qué hacemos cuando terminamos de hacer una aplicación? Nos queda el envase vacío del fitosanitario. ¿Qué hacemos con ese fitosanitario, con ese envase, perdón, del fitosanitario que está vacío? Bueno, tenemos una norma IRAM, la 12.069, es una norma de lavado de envases que nos proporciona la información, nos da dos opciones de lavado. Una, la lavado a presión,
y otra, la conocida como triple lavado. La opción de lavado del envase a presión la podemos hacer con la máquina pulverizadora. Hoy en día la mayoría de las máquinas vienen con una pequeña bandeja o mixer donde cargo el fitosanitario, y también viene una pequeña sección que me tira un chorro de agua limpia a presión. Dejo el envase en esa sección durante 30 segundos y el envase se lava completamente. Todo el residuo del envase que puede haber quedado cae a ese mixer y va a parar al tanque de la máquina. Es decir, no se tira para nada en otro lugar que no sea en el tanque de la máquina, ¿no? El agua de lavado. Lo mismo pasa con el triple lavado, que se utiliza más que nada para envases pequeños, de 1 litro, 5 litros, inclusive envases menores. Se carga con agua limpia hasta 1/4 de recipiente y se lo agita vigorosamente durante 30 segundos, como dijimos, el contenido de esa agua de lavado o al tanque, y se reitera este procedimiento 2 veces más. De ahí el nombre de triple lavado. Algunos productos pueden quedar un remanente hasta 1,5 del total del fitosanitario en el envase, con lo cual termina siendo una práctica no solo responsable y de cuidado con el ambiente, sino hasta económica en un montón de envases y de aplicaciones, hasta se termina perdiendo algo de producto. Este es un ensayo de lavado de envases que se hizo con el Instituto Iscamen de Mendoza, con varios principios activos, productos fitosanitarios. Vamos a ver el caso del pendimetalín, para hacer foco en uno. En el caso del primer lavado van a ver en partes por millón, se detectó una presencia de 2.494 partes por millón. En el segundo lavado, esa cantidad bajó a 13 partes por millón, y en el tercer lavado a 2,75 partes por millón. Fíjense la efectividad de este procedimiento tan sencillo, tan económico que es el triple lavado. Por otro lado, los resultados que vimos recién están muy bajos, muy por debajo de los valores máximos que la FAO y la OMS permiten, que son 1.000 partes por millón de residuos, ¿no? Vimos cómo el pendimetalín terminó después del triple lavado con 2,75 partes por millón. Esto me demuestra la efectividad. Esta imagen les muestro nada más para contarles que hoy en día en Argentina hay una ley de envases de recuperación de envases vacíos fitosanitarios, de gestión de envases, que es la 27279. Esta ley está llevada adelante, por un lado, por la Fundación Campo Limpio, que está integrada por CASAFE y por CIAFA, que son dos de las cámaras de fabricantes fitosanitarios, y por otro lado, por los organismos provinciales, por las autoridades de aplicación de la ley provincial. Entonces, entre estos dos organismos, la Fundación y el organismo provincial, llevan adelante esta ley que lo que busca es recuperar los envases vacíos y darle una correcta disposición. Lo que tiene que hacer el productor, ¿cuál es el rol del productor dentro de esta ley? Es la devolución del envase que termina de ocupar, que lavó triplemente o a presión de forma correcta y que al final lo perforó. El perforado del envase es el último paso para que ese envase quede inutilizado y no venga un vecino a pedirme que le hagamos la gauchada de regalarle el envase de 20 litros para que pueda almacenar X producto. La idea no es esa, entonces se lo perfora el envase y se lo inutiliza. El productor lo que va a tener que hacer, siguiendo las recomendaciones o las exigencias, mejor dicho, de la ley esta, que les acabo de comentar, es devolver los envases vacíos en un centro de acopio. El centro de acopio lo va a recepcionar un operario, va a verificar que los envases estén triplemente lavados y que estén perforados. Y de esa manera los va a recepcionar y le vamos a seguir dando vía a ese envase para que continúe el camino de trazabilidad y recuperación. Por otro lado, bueno, hacemos la conclusión de la charla de hoy para repasar algunos conceptos. Las buenas prácticas agrícolas, ¿para qué me sirven? Bueno, respetar las indicaciones de la receta fitosanitaria, todo lo que dijimos referente a las normativas provinciales, nacionales,
para arrancar trabajando con BPA tenemos que empezar conociendo las normativas, las legislaciones y respetándolas. Usar los equipos de protección personal, como bien dijo Federico, es un tema que se va a profundizar en la próxima charla, en el próximo módulo, el 4 de junio. Leer las etiquetas, que también es otra de los temas que vamos a profundizar en los próximos módulos. Son temas, la verdad, muy extensos y dan para mucho tiempo. El lavado y posterior disposición final de los envases. Y repasando lo que dijimos al principio, el objetivo de las buenas prácticas es la disminución del nivel de exposición de los productos fitosanitarios y por ende, con esa disminución de la exposición, disminuir el riesgo. Bueno, hasta acá llegó la exposición. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta que hacer sobre los temas que me tocó dar, este es el momento para que hagan las preguntas. Gracias, Seba. Si quieres ponerte la cámara. Yo lo que les pedimos, por favor, porque no les podemos dar acceso a que puedan hablar por el tipo de sistema que tenemos, que nos escriban las consultas en la parte de donde dice Q y A, como mencionamos hoy. Así podemos ir respondiéndoselas. No en la parte del chat, por favor. Yo sé que hay algunos que están levantando la mano, pero no podemos darle la palabra, no podemos habilitarlos. A ver, déjame ver cómo puedo llegar a hacer eso. A ver. Ahí creo que pude hacerlo. Rodrigo, yo les pido por favor que hagan la consulta y después lo volvemos a poner en silencio. Rodrigo, ¿querés hacerme la pregunta? Rodrigo Pasallo Suárez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, hola. Sí, te escuchamos. ¿Cómo le va? Sí, bueno, estuve viendo la charla muy interesante. Tengo una duda para ver el tema de las legislaciones a nivel provincial sobre el carnet de aplicador profesional que se puede realizar y cómo se hace el curso y la capacitación para el personal que nosotros tenemos en la escuela. En la escuela agrotécnica tenemos personales que están aplicando productos fitosanitarios y queríamos ver si podíamos contar y cómo sería el procedimiento del mismo. Dime, Seba, en el último módulo vamos a tener la presencia de la gente del Ministerio de Producción y Ambiente, quienes son los responsables de llevar adelante el curso de carnet de aplicador. Ahí pueden preguntarle todo a ella de cómo implementar el carnet de aplicador en cada una de las localidades y cómo es el tema del curso. Gracias, Rodrigo. Gracias. Tenemos una pregunta. Sí, después nosotros nos están preguntando cuál es la posibilidad de tener el archivo de lo expuesto. Nosotros estamos grabando esta presentación, así que luego vamos a compartírselas como para que la puedan tener. ¿Alguna otra consulta que tengan sobre lo expuesto por Sebastián?
Parece que no hay muchas consultas. Les recomiendo, si les quedan dudas, por más que les parezcan o inapropiadas o por ahí tontas, no lo son. Creo que ninguna pregunta es tonta. La única pregunta que es tonta, como me decía un profesor, es la que no se hace. Eh, y, y sabemos que tal vez les puedan quedar dudas o algunos de los puntos no terminaron de comprenderlo correctamente. Está bueno poder tener este intercambio con ustedes, de poder escucharlos eh, y bueno, ver cuáles son las dudas que puedan tener. Nosotros ahí, María Sol, en el chat colgó un link que eso hace, si ustedes entran, pueden entrar a una publicación que es el Manual de Uso Responsable. Es un manualcito chiquitito, muy didáctico, eh, y creo que les puede servir mucho para terminar de comprender un poco. Ahí es un resumen de todas las charlas que vamos a estar dando en estas 3 jornadas. Había 3 manos levantadas en un momento que después por alguna razón las bajaron, o 2 manos levantadas. Si quieren hacernos las consultas, una creo que era de Mario Gómez y otra de María Cuellar, podemos ver de contestárselas. Bueno, muchas gracias, Sergio Abregú. Estaba mencionando que hizo el curso de PA de SENACE, que le pareció muy buena la presentación. Bueno, vamos a tener 2 encuentros más, donde vamos a completar toda la información que comentó Sebastián en el día de hoy. Yo les recomiendo nuevamente, si quieren, ingresen al link que les estamos dejando, ahí donde pueden acceder al manual. Ahí van a ver mucha de la información que estamos hablando y tal vez vengan con alguna duda para la próxima clase. Luis, Víctor, creo que por nuestro lado estaríamos. A ver, acá, perdón, porque hay una nueva pregunta que dice: ¿cómo busco la guía de fitosanitarios y qué bibliografía pueden recomendarme? Bueno, la bibliografía que es la que estamos dejando en el link, pueden acceder, ahí hay un manualcito, un manual de uso responsable, y para acceder a la guía de productos fitosanitarios pueden hacerlo a través de la página web de CASAFE. Y acceden directamente a la guía online, o si no, se la pueden descargar en el teléfono, tanto para Android como para iPhone. Ponen guía de productos fitosanitarios donde descargan las aplicaciones y van a poder descargar bien como para poder tenerla en sus teléfonos, y hay un montón de información también para que puedan tener. Bueno, ahora sí, entra otra pregunta. Dice Seba, quisiera saber qué se debe hacer con los envases una vez utilizados. La pregunta María Angelina Roxana Burgos. Si podría ampliar un poco, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacer con los envases una vez usados? Bueno, lo que tiene que hacer el usuario responsable de los envases, una vez que terminamos de usar el contenido, es lavarlo según las indicaciones de la norma IRAM, como lo dije hace un ratito. Paso posterior, inhabilitar ese envase para que siga siendo utilizado por medio de unas perforaciones en el interior del envase. No sacar nunca la etiqueta debe quedar en el envase por información que se pueda necesitar a futuro de ese envase. Paso siguiente, el productor tiene que cargar los envases que están lavados y perforados
en su vehículo y llevarlo hasta un centro de acopio transitorio. En este centro de acopio transitorio van a recibirle el envase y le van a dar un tipo de comprobante que usted entregó ese envase en perfectas condiciones, con lo cual va a estar cumpliendo con su responsabilidad dentro de la ley de envases. Bien, y también están preguntando cómo está el sistema de acopio en Salta. Déjame responder, Seba. Eso, Sí, sí. si ustedes entran a la página web, también entró otra pregunta que dice estos centros de acopio, ¿dónde se encuentran? Para ambas consultas pueden entrar a la página web de Campo Limpio, campolimpio.org. Allí ahí van a acceder a un mapita y dónde están ubicados los centros de acopio en cada una de las provincias, y van a ver la ubicación de los centros de acopio que tiene Salta. En este momento son 2. Así que si ingresan allí van a poder ver las direcciones y demás para poder acercar los envases. Bueno, entonces, si ahí creo que estamos, Luis, vamos a, si quieren ya lo dejamos para las otras preguntas para la próxima clase. Igual aquí hay una pregunta, Seba, que por ahí está muy buena, que podemos contestarlo, y por eso vi los ejemplos. Dice, ¿se pueden incinerar los envases? No, no se puede para nada incinerar los envases, no se los puede enterrar. Lo único que debemos hacer en todos los casos es lavarlo inmediatamente después de haber vaciado su contenido. Esto también es fundamental saberlo, no dejar 2 o 3 días hasta lavar el envase, porque ese pequeño remanente, esa gotita que queda en el interior, se adhiere al plástico. Entonces inmediatamente después que lo utilizamos, lo lavamos perfectamente, lo inhabilitamos, lo rompemos, hacemos las perforaciones y se devuelve a los centros de acopio. Jamás incinerarlos. Bien, gracias, Seba. Para que ustedes tengan una idea, la próxima clase es el día 4 de junio a las 10 de la mañana, donde vamos a tocar los temas de equipo de protección personal, etiquetas de fitosanitarios, resistencia a los fitosanitarios y camas biológicas. Y el tercer encuentro, lo vamos a tener el día 11 de junio, también a las 10 de la mañana, donde vamos a ver la temática de tecnología de aplicación y la temática de aplicaciones periurbanas, y va a estar la gente del ministerio también comentando sobre la ley. Así que eso lo comento porque hay algunas preguntas que están haciendo de las próximas clases, que yo, si les parece, las dejamos para esas clases, y vamos avanzando. Hay otra pregunta, dice, el agua de lavado tratamiento. No entiendo muy bien la pregunta. Sergio, si puedes realizarnos la pregunta. Creo que se refiere a qué tratamiento se le da al agua de lavado. Ok. Si es así. Bueno, sí, por ahí si la pregunta es qué se hace con el agua de lavado del envase, había comentado cuando estaba hablando sobre este tema, que el agua de lavado de los envases va siempre en el interior, va a parar al tanque de la pulverizadora que estábamos utilizando para hacer la aplicación. Si es una mochila, va al interior de la mochila; si es una máquina de arrastre o autopropulsada, va al tanque de estas máquinas, y posteriormente se realiza la aplicación. En ningún caso esta agua de lavado va al suelo o a hacer un tratamiento especial. Bien, y otra pregunta que dice, ¿cómo se pueden lavar los envases? ¿Algún detergente? Se podría, digamos, si usas un detergente vas a estar generando alguna interferencia, porque es agua de lavado, acordate que va al tanque de la máquina. Si le das un detergente puedes generar un tipo de interferencia con la mezcla del producto que tenés en el tanque. No es necesario, por eso queríamos mostrar también ese ensayo que se hizo de triple lavado en Mendoza, que no se requiere ningún tipo de producto extra para poder dejar el envase en condiciones.
solamente con agua limpia se logra un correcto lavado del envase. Sí, y asegurarnos que ese punto, que sea agua limpia, ¿no? Que de donde proceda siempre tiene que ser solo con agua y con agua limpia. El tema de cambio biológico lo vamos a ver en la próxima clase, Sergio. Después dice, ¿el costo de transporte de los envases a los centros de acopio tiene algún reintegro por parte del productor? ¿Reintegro al productor? No, bueno, Seba, ¿querés contestar? No, esta ley que hice mención y que la pasé muy rápido porque quien está trabajando en el tema específicamente es la Fundación Campo Limpio y los gobiernos provinciales, las autoridades que corresponden. Esta ley menciona una cadena de responsabilidades compartidas que arranca desde el fabricante del producto fitosanitario, el vendedor, el distribuidor y por último el usuario responsable. Todos tienen su parte de responsabilidad de participación en la cadena, con lo cual al usuario, al productor, quien compra el fitosanitario, como parte de su responsabilidad es cumplir con esa limpieza y ese acondicionamiento del envase hasta llevar al centro de acopio, simplemente. Exactamente. Bien. Bueno, ahora sí, no tenemos más preguntas. Así que Luis, si te parece, damos por cerrada la jornada de hoy. Y bueno, nos encontramos ya en la próxima reunión, como mencionaba, el jueves 4 de junio a las 10 de la mañana. Sí, Fede. A ver, primero déjame agradecer y felicitar a Sebastián por la exposición. Muy interesante, muy concreta y muy interesante. Yo, si te parece, habiendo tenido posibilidad de haber estado trabajando en la parte privada, me imagino que con todo este tipo de cosas que mostró Sebastián, debe haber más de una inquietud, digamos, por consultar. Entonces, si a vos te parece, lo podemos canalizar, digamos, hacer un resumen vía mail, lo puedo poner yo en el grupo para que los profes me lo pasen. Hacemos un resumen y se la pasamos a Sebastián como para que Sebastián tenga su tiempo para ver y responderlas, porque te voy a insistir, lamentablemente creo que en educación estamos un poco atrasados con lo que son los contenidos y este tipo de cosas refrescan innumerables situaciones que nosotros tenemos que volcar como docentes para los chicos. Así que es muy importante. Es muy importante el material que mostró Sebastián. Así que bueno, yo de mi parte agradecerles infinitamente por esta primera charla y bueno, si les parece podríamos quedar en esa temática como para que por ahí no queden cosas dando vuelta, porque, insisto, creo que hay inquietudes para poder responder por parte de Sebastián. Sí, totalmente. Fede, primero, bueno, agradecerle al señor Bovetti por sus palabras y por darnos espacio. La verdad que es siempre un gusto. Y nada, respondiendo a su petición, que puse en el chat para que vean todos los... no, puse panelistas. Tengo que poner en el chat para panelistas y participantes. Ahí agrego mi correo electrónico por si requieren algún tipo de consulta. Me puedan escribir y encantado de respondérselas. Bárbaro, lo que me gustaría, Sebastián, es que, por ejemplo, está bien que te la manden directamente a vos, pero estaría bueno por ahí compartirlas, porque creo que todas las inquietudes que surjan de las charlas puede ser común a muchos, entonces sería importante, está bien, pasártela directamente a vos y que después vos
a través del grupo, o a través de Fede, o de Sol, no sé, hacerle llegar como para que el resto también la podamos obtener. Y si te parece, o si les parece a todos, Luis, concentramos todas las preguntas, mandánoslas y nosotros hacemos, le damos respuesta a ellas y después te las mandamos a vos y las compartís con el grupo nuevamente. Exacto. Creo que Seba iba a poner su correo, es decir, si Seba pone su correo, no sé, Sebastián, como vos quieras. Es lo mismo, cualquiera de las dos opciones que te estén bien. Sí, sí, cualquiera de las opciones, como dice Federico, pueden escribir a los contactos que tengan ustedes nuestros, escríbanos y yo de todas maneras seguramente comparta las inquietudes con mis compañeros, con Federico, Sol, compañeros, y se las vamos a contestar en conjunto. Así que. Está ahí, queda mejor, más preciso, sebablanco@casafe.org y después las canalizamos por ahí, Sebastián, y listo. Y después las compartimos. Buenísimo. Perfecto. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y a todos por participar y bueno, esperemos volvernos a ver, si Dios quiere, ya el 4 de junio. Buenísimo. Bárbaro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sebas. Gracias, Sol. Gracias, Jimé. Gracias, Víctor. Y gracias, Luis, por organizar también todo esto. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, gente de Salta. Un abrazo.